Bueno, buenas tardes. Como les había mencionado, hoy día vamos a hacer las dos primeras horas la continuación del método AHMA, ¿no? ¿Se acuerdan del método AHMA? Era para verificar que un engranaje soporte o no soporte pues, el esfuerzo que está siendo sometido, ¿no? Entonces, hemos realizado un método que, bueno, es que está estandarizado, lo desarrolló el AHMA, que sirve pues, para poder verificar eso a través de unos cálculos, ¿no? Unas fórmulas que son más o menos sencillas. No son sencillas de entender, pero de repente es un poco engorroso calcular todos los factores, ¿no? Felizmente tenemos Inventor para poder hacer eso de forma más rápida. Entonces vamos a, bueno, como la teoría de esto ya está explicada, vamos a hacer problemas, ¿no? La clase pasada hicimos este problema de aquí, ¿no? Entonces, para recordar un poco, vamos a hacer esta vez un ejemplo, ¿no? O un problema para un engranaje helicoidal, ¿no? Y después de ese vamos a ver uno que sea de diseño, ¿no? Vamos a hacer dos problemas y después entramos a Inventor para ver qué tan rápido podríamos hacerlo pues, con el software. Entonces, a ver, les voy a dar unos 5 minutos para que lean este enunciado, ¿no? Intenten sacar los factores, ¿no? Intenten resolverlo, ¿no? Unos 5 minutos para que todos estemos en la misma onda.
Bueno, vamos a empezar con este problema. Bueno, el de ayer fue problema 1, ¿no? Entonces vamos a poner, no se llama problema 2. A ver, ¿qué dice acá? Dice un piñón helicoidal con un ángulo de paso normal. O sea, el piñón es el más pequeño. Tiene un ángulo de paso normal de 20. Y bueno, tiene acá 17 dientes con un ángulo del hélice de 30 grados. A la derecha que gira 1800 RPM. Y transmite 4 HPs, ¿no? O una corona helicoidal de 52 dientes. El paso diametral es de 10 dientes por pulgada. El ancho de cara es 1,5 pulgadas. Y el juego de grandes tiene una calidad de 6. No, acuérdense que la calidad era qué tan finas son las tolerancias del engranaje, ¿no? O sea, la mayor calidad quiere decir que va a ser muy poco juego ahí entre los engranajes. O sea, no van si tú los tratas de mover, pues no vas a ver que casi no bailan los engranajes, cuando es un engranaje con un número de calidad alto. Luego dice que los engranajes están montados separados con cojinetes inmediatamente adyacentes, y el piñón y la corona son de acero endurecido. O sea, los dos tienen el mismo material. Acero endurecido por completo, con una dureza superficial del núcleo de 240 Brinell. En el piñón, pero la corona tiene 200 Brinell, que es bien parecido al problema anterior, realmente, ¿no? Este tiene 240 Brinell y este tiene 200 Brinell. La transmisión es uniforme y conecta un motor eléctrico y una bomba centrífuga, ¿no? Ya, y supongo una vida del piñón de 10 a los 8 ciclos. Bueno, la vida en ciclos era no es la L estilizada, sino una L mayúscula. 10 a los 8 ciclos y una confiabilidad de 90%. Ya, determinen los factores de seguridad, ¿no? Al final todo esto siempre se va a reducir a hallar los factores de seguridad. Ya, entonces vamos a hallar los factores, pues. Entonces voy a retroceder otra vez aquí. Vamos a hacer factor por factor, empezando con el factor geométrico. Bien, para el factor geométrico hay fórmulas o también se puede utilizar esta gráfica, ¿no? Ahora, este es un drenaje de dientes helicoidales. Estos son los cilíndricos rectos. Helicoidales son estos de aquí. Ya, entonces en el problema me dice que tiene 30 grados la hélice, o sea, aquí. Y el número de dientes del engranaje al que le vamos a sacar el factor, ¿no? Porque acá hay que sacarlo para el piñón y para la corona. El piñón tiene 17 dientes, o sea, tendría que intersectar 30 con 17. Bueno, ahí no hay 17, que sería un poco más abajo, ¿no? Lo podemos hacer al ojo, ¿eh? Ahí supuestamente saldría un factor de 0,45, ¿no? Eso saldría el J'. J' saldría 0,45, pero si yo solamente utilizo esta gráfica, eso implicaría pues, que el otro engranaje tiene 75 dientes y así no es, pues, ¿no? Porque el otro engranaje tiene 52 dientes. Entonces, para ajustar eso, el J' tengo que multiplicarlo por un multiplicador, valga la redundancia. Entonces, para hallar el multiplicador tengo que utilizar la otra gráfica, ¿no? La 14,8. Entonces, con los 30 grados del ángulo de la hélice hago la intersección con el número de dientes que tiene
el engranaje donde se está engranando, que en este caso sería la corona, ¿no? Y esa corona tiene 52 dientes, o sea, este 30 lo intersectaría casi con 50. Y ahí me estaría dando un valor de 0.98, podría ser, ¿no? 0.94. Entonces, el factor de tamaño, o el factor geométrico, mejor dicho, del piñón sería 0.45 multiplicado por el factor que sacaba de la segunda gráfica, ¿no? 0.94. Y con la corona tendría que hacer lo mismo, ¿no? Acá el J' estaría saliendo 0.54 y finalmente el factor geométrico para la corona sería 0.54 y el multiplicador sería 0.98. Esto está saliendo 0.529. Ya, ese es el primer factor. Vamos por el segundo factor. Este es factor geométrico de flexión, pero también hay un factor geométrico de desgaste. Ya, en este caso tenemos engranajes helicoidales. Ahora, acá hay una gráfica, pero esta es para cónicos. Entonces tendríamos que utilizar esta de aquí. Los engranajes serían externos, ¿no? Tengo la relación de transmisión y pero el ángulo de presión tangencial no lo tengo. Lo que tengo es el ángulo de presión normal. Entonces eso lo puedo hallar con las fórmulas que hemos visto en engranajes, pues, ¿no? No, el ángulo de presión transversal sería arcotangente de la tangente del ángulo de presión normal sobre el coseno del ángulo de la hélice. O sea, esto está saliendo 22,8 grados. Bien, luego, este MN dice acá que es 1 para engranajes rectos. Bueno, en este caso no tenemos engranajes rectos. Entonces, ¿cómo puedo hacer para hallar el M sub n? Pues acá tengo una fórmula, ¿no? Y esa fórmula depende de este Z. La fórmula de este Z es todo esto de acá, que depende del R sub P, que es bueno, el radio del piñón, y el R sub BP, que es el radio base del piñón. ¿Se acuerdan de eso? El radio del piñón es el radio del círculo de paso, y RBP es el radio del círculo base. Y además tiene acá el adendum con A, ¿no? Y bueno, eso sería todo, ¿no? Todo lo demás se conoce. Entonces, ese Z se puede hallar. ¿No? Como tenemos todos los datos, acá voy a poner directamente cuánto vale el Z. Acá estaría saliendo 0,45. Ya, entonces con esto ya puedo calcular el M sub n. Bueno, necesito el paso circular. Bueno, necesito calcular el P sub n. Entonces, con el paso circular normal por el coseno del ángulo de presión normal. Entonces, acá está saliendo 0.2952. ¿No? Y acá la relación de transmisión es, bueno, lo podría tomar pues como la relación pues, entre el número de dientes, ¿no? Entonces finalmente con esto puedo calcular bueno, primero el M sub n, que estaría saliendo 0,6895, y finalmente podría calcular el I. Entonces acá tendría el seno de 22,8 por el coseno. Bueno, si lo pongo, el orden de los factores no afecta el producto, pues, ¿no? El seno de 22,8 por el coseno de 22,8 dividido entre 2 veces m sub n, 2 veces 0,6895, por la relación de transmisión, que en este caso es 3,06 sobre 3,06 más 1, y acá está saliendo Li, que es 0,195. Bien, entonces vamos por el tercer factor.
El defecto todo es coeficiente elástico. Bueno, para eso había una tabla. Ya, entonces ahí dice que los dos son de acero, ¿no? Entonces, ¿cuánto valdría el C sub P? Como estamos trabajando todo en sistema inglés, entonces tendría que ser 2300 PSI, pues, ¿no? ¿No? Acero con acero. 2300 PSI. Entonces, acabo de poner de tabla 14,8. Acá sería, bueno, no es 2300 PSI, es 2300 raíz de PSI. El cuarto factor es el factor dinámico. Eso lo puedo sacar con esta fórmula o podría ver directamente acá la gráfica. ¿La gráfica de qué depende? De la calidad del engranaje, ¿no? Entonces, ahí de la gráfica, bueno, el engranaje tiene calidad 6, dice. Acá faltaría calcular la velocidad de línea del engranaje. Entonces, ¿cómo era la fórmula para calcular la velocidad? Eso lo hemos visto varias veces, ¿no? Era pi, puede ser, bueno, por el diámetro del piñón, por las RPM del piñón entre 12. Entonces, esto sería pi por 1,963 por 1800 entre 12. Ah, pero acá creo que no me dan el diámetro del piñón. Bueno, se puede hallar, pues, ¿no? Sabemos que el diámetro del piñón es número de dientes entre el paso diametral. Y eso sí, los dos datos los tengo, ¿no? Porque el número de dientes aquí es 17, ¿no? Y el paso diametral es 10. Ah, pero acá sale... pero acá debe ser... Como este es un engranaje de dientes helicoidales, acá tiene que ser el paso diametral transversal. Y este de aquí es el paso diametral normal. El paso diametral transversal se puede hallar con fórmula, que es el paso diametral normal por el coseno del ángulo de la hélice, ¿no? Esto sería 8,66. Entonces acá tendría 17 dientes entre 8,66. Y esto está saliendo, bueno, el número que puse abajo, pues, ¿no? Que es 1,963. Entonces con esto puedo sacar la velocidad de línea, ¿no? Que son 925 pies por minuto. De paso, también voy a necesitar la fuerza tangencial, ¿no? Que eso también sale con una fórmula que ya hemos visto varias veces. Esta fórmula es para el sistema inglés. Ojo que en la PC puede venir también el sistema internacional, así que hay que tener cuidado en la elección de las fórmulas. Hay que tener bien claro qué unidades maneja cada fórmula, por si acaso. 4 HPs entre 925 y esto está saliendo 142,7 libra-fuerza. Bueno, pero en este caso tengo velocidad de línea y calidad, ¿no? Entonces, vamos a poner acá de la tabla 14.9 con 925, que aproximadamente estará por acá, ¿no? Con 6, o sea, más o menos por acá, está alrededor de 1,4. Si tú aplicas la fórmula de la diapositiva anterior, pues ahí te va a salir más exacto, ¿no? Entonces, con la fórmula sale más exacto y ahí realmente sale 1,404, ¿no? Lo podríamos aproximar a 1,4. Luego, el quinto factor, eran como 13 factores, ¿no? Factor de sobrecarga. Ya, acá el problema dice que la transmisión es uniforme, dice, y conecta un motor eléctrico y una bomba centrífuga. Entonces, ¿cuánto sería el quinto factor? Normalmente un motor eléctrico pues tiene una carga uniforme. Y una bomba pues tampoco no es una máquina pues, que sea tan difícil de tratar, ¿no? ¿No? Incluso ahí mismo te dice pues, que ambos son de carga uniforme, así que ahí el K sub 0 vale 1. Luego el sexto factor es el factor de condición superficial. Para engranajes comerciales vamos a utilizar 1 también. Luego tengo el séptimo factor, que es el factor de tamaño. El factor de tamaño depende del paso diametral,
¿no? Entonces ahí depende en qué punto está el paso diametral, ¿no? ¿No? Como el nuestro es 10, ¿no? Tendría que aplicar la primera fórmula. Entonces aquí puedo sacar el factor de tamaño. Tengo que sacarlo para cada engranaje, por si acaso. Para el piñón estaría saliendo 1,043. Y para la corona estaría saliendo 1,052. Luego tengo el octavo factor, que es el factor de distribución de carga. Es el que tiene un formulón, pues, ¿no? Es el que es un poco engorroso de calcular, pero felizmente cuando lo veamos en Inventor nos va a ahorrar bastante ahí del cálculo de ese factor. Ya, aquí es el octavo factor. Ya, para este factor necesito el CMC, que es un factor que va a tener en cuenta pues, si los índices están coronados o no. Bueno, ahí no dice nada, así que asumo que está sin coronar. Luego necesitar el CPF, que es una fórmula que depende del ancho de cara. Eso tengo que calcularlo. El ancho de cara, según el problema, es 1.5 pulgadas. No, es 1.5 pulgadas, por lo tanto debería aplicar la segunda línea, pues, ¿no? Entonces aquí el CPF estaría saliendo 0,0577. Como esto depende del ancho de cara, tú nomás, bueno, y el diámetro también, tú nomás metes ahí en Inventor el ancho de cara y el diámetro y automáticamente ya está calculado el CPF, eso es lo bueno. Pues. Luego tengo el CPM. El CPM es si qué tan excéntrico está el engranaje, ¿no? Ahí dice que tiene apoyos justo a los costados, o sea, prácticamente podría considerar que está en el centro, así que el CPM vale 1. Luego tengo el CMA. El CMA tengo que utilizar una tabla para hallar A, B y C y necesito el ancho de cara, que es dato. Entonces, como esto es un engranaje comercial, pues vamos a utilizar la segunda línea. Entonces, el CMA puede ser calculado y acá está saliendo 0,15. Luego tengo el C sub E. El C sub E dice para que son engranajes ajustados. El problema no me dice nada, así que yo considero que esto vale 1. Entonces, con todo esto puedo calcular el K sub M, que está saliendo 1,208. Me voy al noveno factor. El noveno factor es el factor de relación de durezas, ¿no? Tendría que utilizar esta gráfica de aquí. Necesito dividir la dureza, como dice ahí, del piñón sobre la corona, ¿no? Y en ese caso, pues el problema me da las durezas, así que la relación de la dureza del piñón sobre la dureza de la corona, creo que era, la del piñón creo que es 240. Y la otra es 200. ¿No? Entonces acá sale 1.2. Ahora, si fuese menos de 1.2, yo consideraría que C sub H vale 1, pero es justo 1.2, así que aquí tengo que calcular. Y va a depender de la relación de transmisión, ¿no? La relación de transmisión salía como 3, o sea, más o menos por aquí. ¿No? Más o menos por aquí. Entonces, ¿cuánto saldría el C sub H? De la gráfica, pues parece que sale cerca pues, de 1, ¿no? Parece que estuviera casi a la mitad, ¿no? 1.05. Entonces acá vamos a poner de la figura 1510, el C sub H está saliendo 1,05. Luego tengo el décimo factor. El décimo factor es para el factor de esfuerzo cíclico. Necesito una de las curvas. Ahora, ahí me dice que es acero, ahí no hay ningún acero. No, bueno, no hay acero simple, no hay. Pero el problema me dice, a ver, dice, utilice las curvas superiores de la figura 1414 y 1415. O sea, esta curva, ¿no? Ojo, este es para flexión y la otra es para desgaste. Entonces, para hallar el factor de ciclos de esfuerzo, utilizo esta gráfica de acá, y para el de desgaste utilizo esta.
¿Qué necesito acá? Bueno, el número de ciclos que quiero que sobreviva a esto, este engranaje. Acá me dicen que es a 10 a los 8 ciclos. Entonces utilizo este de aquí, ¿no? 10 a los 8 ciclos y acá también, pues, ¿no? Entonces yo puedo verlo ahí gráficamente o utilizar las mismas fórmulas que aparecen ahí, pues, ¿no? También es otra opción. Entonces, vamos a poner acá, de la figura 14, 14 y 14, 15, podemos hallar el I sub n, que está saliendo aquí el I sub n del piñón está saliendo 0,977. El I sub n de la corona está saliendo 0,996. Ese es el I sub n. ¿Y el de desgaste cómo se llama? El de desgaste se llama Z sub n. Y ya, el Z sub n del piñón es 0,948 y el Z sub n de la corona es 0,973. Por eso que esto es flexión y esto es para desgaste. Vamos entonces a el factor 11. El factor 11 es factor de confiabilidad, ese es uno de los más fáciles, ¿no? El problema me dice que confiabilidad 90%, o sea, 90% me dice, o sea que acá el K sub R valdría 0,85. Luego tengo el 12º factor, que es el factor de temperatura. Ahí no me dice nada acerca de la temperatura, así que considero que está trabajando a temperatura ambiente y por lo tanto el K sub T vale 1. Luego tengo el 13º factor, es el factor de espesor de aro. En este problema no me dicen nada acerca de cuál es el agujero del engranaje, así que también considero que esto es 1. Y otros factores, bueno, los otros factores los consideramos 1 porque no tenemos más datos. Bien, y con esto puedo irme a las fórmulas y hacer el cálculo de los factores de seguridad. Ya, entonces podemos separarlo en piñón y corona. Y cada uno de ellos, pues, hacemos un cálculo para la flexión y para el desgaste. Entonces, para la flexión del piñón, acá el esfuerzo que va a soportar el piñón va a salir 3.445 PSI. Y con esto puedo calcular el factor de seguridad. El factor de seguridad es SFDP, sería, en este caso, 10,5. Y luego el desgaste del piñón el esfuerzo de desgaste que está soportando el piñón va a salir 2.779 PSI. Y el factor de seguridad sería entonces no, acá me he equivocado, es el esfuerzo de desgaste del piñón es 48.230 PSI. Y su factor de seguridad, le ponen ese sub H, el factor de seguridad, es 2,46. O sea, ahí estaba bien, pues, ¿no? Todo es mayor que 1. Lo mismo con la corona. El esfuerzo de la corona, el esfuerzo de flexión que está soportando la corona es 2.779 PSI. Y su factor de seguridad, el S sub FG,
está saliendo 11,9, o sea, recontra sobrado, pues, ¿no? Luego tengo el desgaste. Entonces, el esfuerzo de desgaste de la corona está saliendo 48.440 PSI. Y con esto puedo calcular el factor de seguridad. El factor de seguridad de la corona está saliendo 2,22. Entonces vamos a hacer una comparación. Bueno, ahí, a primera vista, pues todo cumple, ¿no? Todo cumple realmente, ¿no? Porque todo es mayor que 1. Pero vamos a ver cómo fallarían cada engranaje, ¿no? Y bueno, ahí también más o menos a simple vista ya se puede sospechar, ¿no? Que realmente ambos engranajes van a fallar por desgaste, pero de todas maneras, numéricamente vamos a verificarlo. Entonces vamos a comparar los factores de seguridad. El factor de seguridad del piñón lo puedo comparar con el factor de seguridad, bueno, de la flexión lo puedo comparar con el de desgaste, pero no lo puedo comparar así simplemente, ¿no? Tengo que elevar al cuadrado el de desgaste para hacer una comparación, digamos, justa, ¿no? Entonces, ¿qué va a salir aquí? Para el piñón sale, bueno, esto de acá salía 10,5, ¿no? Y el otro al cuadrado estaría saliendo 6,05. Entonces, ahí se ve pues el piñón, cuando ya se haga viejo, pues lo primero que va a fallar pues va a ser en su superficie, ¿no? Y ahora el otro, ¿no? Este sería la corona versus el factor de seguridad de desgaste de la corona. Ah, pero este no es al cuadrado, pues este es así nomás. Ya, y acá tendría 11,9 versus 4,93, ¿no? Entonces otra vez, este falla, bueno, va a fallar después de una vida que supera a lo que habíamos diseñado, ¿no? Pero lo primero que va a fallar ahí es por desgaste, ¿no? Y este también. Pero de todas maneras son factores de seguridad bastante altos, ¿no? Entonces, incluso acá podríamos hacer quizá un diseño más económico, ¿no? Escogiendo quizá un material más barato o haciendo una geometría más pequeña, porque los factores de seguridad salen altos, ¿no? Bien, esa sería la solución de ese problema. Ya, ese es un problema resuelto en engranaje helicoidal. Y luego viene la parte de diseño. Entonces, antes de entrar a un problema de diseño, vamos a hablar un poco acerca de qué poder tenemos nosotros como diseñadores, ¿no? Hay cosas con las que tenemos, bueno, hay cosas que podemos modificar, ¿no? Que tenemos más poder para modificarlo que otras, ¿no? Hay otras cosas que digamos que ya están como fijas, ¿no? Por ejemplo, el número de dientes, ¿no? O el ángulo de presión son cosas que ya se calcularon en una etapa previa, ¿no? Pero otras cosas, como por ejemplo el ancho de cara, el ancho de cara no figuraba en ninguno de los pasos de la parte geométrica, ¿no? ¿No? O sea, para que la parte geométrica sirvió para hacer la transmisión de fuerza y de velocidades, ¿no? Que uno quería. Pero ahí en ninguna de esas fórmulas figuraba el ancho de cara. Entonces el ancho de cara sería uno de esos elementos que nosotros podemos ajustar para poder hacer que el engranaje pueda soportar la carga que está soportando, ¿no? Otra cosa también son, bueno, los materiales, ¿no? Materiales nunca se tocó en ningún momento, así que también ahí. Y otra cosa que sí podría cambiar la geometría del engranaje es el paso diametral. Si ustedes se ponen si observan ustedes las unidades del paso diametral, es realmente como una densidad, ¿no? Número de dientes por pulgada. Entonces, aumentar el paso diametral quiere decir que hay más dientes por pulgada. Entonces, ¿qué estamos haciendo ahí? Ahí realmente los diámetros de paso no están cambiando, ¿no? O sea, ahí no deberían cambiar, pues, quizás las fuerzas, ¿no? Pero bueno, el número de dientes sí va a cambiar, ¿no? Y si aumenta el número de dientes, pues podemos hacer que soporte más carga, ¿no? Entonces, normalmente estos van a ser nuestros, digamos, las variables que podemos tocar, ¿no? Para poder hacer cumplir
el engranaje, ¿no? Para que el engranaje pueda soportar. Entonces, y lo mismo hay, así como hay para cilíndricos, también en el caso de cónicos, eh, nuestras variables, digamos, de diseño serían pues el paso y ancho de cara y el número de calidad también, ¿no? Entonces acá hay un problema de diseño, ¿no? Acá dice, fíjense cómo es el problema de diseño comparado con el ejemplo, ¿no? O el problema en el que te pedía simplemente diagnosticar. Cuando me pedían diagnosticar, yo no le daba, bueno, el problema no me da absolutamente ningún dato. Bueno, perdón, cuando me piden diagnosticar me dan todos los datos del engranaje, ¿no? Todos, todo el material, todas las dimensiones, ¿no? Las dimensiones relevantes, ¿no? En cambio, el problema de diseño no te da casi ningún dato, solamente te dice, bueno, la relación de transmisión, que es una etapa que ya se debió haber hecho, ¿no? La potencia, las RPM, dice que la carga es uniforme y proporciona una confiabilidad de 0.95 y a 10 a la 9 revoluciones. Dice que el espacio del engranaje es escaso. ¿A qué se refiere con eso? O sea, que no hay mucho espacio para poner los engranajes, ¿no? O sea, no hay que hacer los engranajes tan grandes. Y en este caso me dicen que utilice un material en especial. Bueno, si no me dicen el material para escoger, podemos empezar escogiendo el material más barato y si no cumple, vamos a tener que escoger otro y hacer un recálculo. En este han escogido un material un poco caro porque esta es una aleación, ¿no? Lógicamente tiene más resistencia, ¿no? Y el motivo por el que se está proponiendo este material es justamente para reducir el tamaño del engranaje. Y dice que los engranajes se tratan térmicamente y luego se nitruran, o sea, se hacen más duros, ¿no? La nituración hace que las caras del engranaje sean más duras. Entonces, a ver, les voy a dejar unos 5 minutos para que traten de plantear este problema, ¿no? A ver qué decisiones de diseño toman o cómo llenan esos espacios vacíos para poder hacer el diseño de este engranaje, ¿no? El material, bueno, el material ya está, ¿no? La evaluación, ¿no? ¿Cuánto es el esfuerzo que está soportando este engranaje? Habrá unos 5 minutos para que se pongan a pensar en eso y luego lo resuelvo yo.
Bien, vamos a resolver este problema. Bueno, para empezar acá falta un montón de datos, ¿no? O sea, si quiero empezar a calcular factores, me van a faltar datos. ¿Qué es lo que sabemos hasta aquí? A ver, de lo que me dice el problema dice que acá tengo que transmitir 100 HP, ¿no? A una velocidad de 1120 RPM. Además me dice que la confiabilidad sea 0,95 y que el número de ciclos sea 10 a la 9. Ya, pero acá faltan datos como por ejemplo el número de dientes, el ancho de cara, el ángulo de presión. Ahora, acá me dicen que, bueno, acá también me dicen la relación de transmisión, ¿no? 4:1. Ya, bueno, pero no me dicen el número de dientes. Entonces, ¿qué hago? Cuando me falta el número de dientes, ¿te acuerdas qué es lo que hacía? Cuando hemos visto, bueno, al inicio, ¿no? Engranaje. ¿Cómo hacíamos para coger el número de dientes cuando no me daban ese dato? Como diseñadores, ¿qué número de dientes cogíamos? Uno no podía ser, ¿no? Ajá, ¿se acuerdan? Asumimos 16, pero ¿por qué era justo 16? Era por la parte, bueno, era para evitar, digamos, lo que se llama la interferencia, ¿no? Porque si el número de dientes era muy pequeño, bueno, la punta de los dientes podía chocar con la base del otro diente, ¿no? Y eso causaría una interferencia, causaría un impacto. ¿Por qué sucedía eso? Era porque el perfil de impoluta no abarcaba toda la longitud del diente, ¿no? Solamente llegaba hasta cierto punto, ¿no? Y desde ese punto hasta el valle, ¿no? Hasta la raíz del diente, pues no tenía perfil de impoluta y esa zona era una zona de riesgo porque podría haber un impacto. Entonces, para que nunca suceda eso, había una fórmula para calcular el número de dientes, ¿no? El número mínimo de dientes para evitar interferencia, ¿no? Entonces, vamos a hacer eso, ¿qué tal si escogemos para el puñón? Vamos a coger 18 dientes y aquí voy a poner para evitar interferencia. Entonces, estos valores serían asumidos, ¿no? Ya, entonces si el número de dientes es 18, entonces el número de dientes del piñón, el número de dientes de la corona sería 18 por 4, ¿no? O sea, eso sería 72 dientes. Luego, el ángulo de presión no me dice. Bueno, cojo el ángulo de presión de siempre, ¿no? 20 grados. ¿Qué más? No me dicen la calidad de los engranajes. Bueno, puedo utilizar una calidad que es una más o menos, pues, ¿no? Vamos a coger una calidad de 6. No me dicen cuánto es el espesor o de qué tamaño es el agujero del engranaje. Como no me dicen, voy a asumir pues, que el espesor del largo es suficientemente grande, ¿no? O sea, por lo menos que sea mayor o igual que 1.2 para no considerar el agujero del engranaje algo perjudicial, ¿no? en el cálculo de los esfuerzos. ¿Qué más? Y bueno, y un factor de seguridad. Vamos a coger... en este caso, acá hay un detalle, ¿no? En el problema de diagnóstico yo calculé el factor de seguridad pues, del engranaje que ya estaba todo diseñado y calculado. Y en este caso, ¿qué hago? Porque como no tengo ningún dato, ¿qué factor de seguridad voy a calcular? Acá más bien nosotros tendremos que darle el factor de seguridad. O sea, ¿qué tanto queremos, bueno, qué tanta seguridad tenemos con lo que hemos calculado, ¿no? ¿Qué tanta inseguridad tenemos con lo imprevisible, ¿no?
¿no? De repente cuando uno empieza a diseñar, pues tiene miedo de que hay cosas, pues, que haya cosas que no se ha tomado en cuenta, que se pueda romper, entonces de repente podrías escoger un factor de seguridad alto. ¿No? Entonces, en este caso, tú tienes que dar el factor de seguridad. Entonces, vamos a darle un factor de seguridad, bueno, para estar seguros de que no se va a romper, ¿no? O de que va a durar, vamos a darle un factor de seguridad de 2. Ya, entonces vamos a empezar a calcular todos los factores, pues, ¿no? Vamos a hacer unos cálculos previos primero, ¿no? Voy a necesitar la velocidad, ¿no? La velocidad sería la velocidad de línea, porque hay algunas cosas que se calculan con eso, ¿se acuerdan? La pi por el diámetro del piñón, por el número de revoluciones del piñón entre 12. Esto estaría saliendo 1319 pies por minuto. Y con esto puedo calcular la carga tangencial, que sería 33.000 por la potencia entre la velocidad lineal. O sea, acá me está saliendo una carga tangencial de 2.502 libra-fuerza. Ya, creo que con esto... y acá falta también el paso diametral. No me dan el paso diametral. De hecho, acá no he podido sacar el diámetro sin el paso diametral. Entonces también es algo asumido. Vamos a asumir un paso diametral de 4. A ver. Eso sería un valor asumido. Entonces el número de dientes, pues va a salir, perdón, el diámetro va a salir, pues, sería 18 entre 4, pues, ¿no? Que es 4,5. Entonces esto vamos a separarlo de lo asumido, porque estos son los cálculos que se trabajan, pues, con los datos y los valores asumidos. Ahora, ¿cómo sé qué paso diametral escoger? Bueno, en este punto, yo le he puesto 4, pero hay una forma también de sacar el paso diametral teniendo en cuenta las dimensiones del lugar donde va a estar la caja. O, bueno, si esto fuese una caja de engranajes, ¿no? Bueno, lo es, ¿no? Pero son de engranajes. Entonces, dependiendo de qué tan grande quieres que sea la caja de engranajes, pues eso te va a configurar tu paso diametral. Pero eso de repente lo podemos ver más adelante. Cuando al final del curso, voy a resolver un problema con todos los pasos o todos los elementos de máquina que hemos visto durante el curso, ¿no? Un problema completo de una caja de engranajes, que es más o menos lo que ustedes tienen que presentar en su trabajo final. No, pero bueno, en este caso acá no me dicen qué tan grande es el espacio donde va a estar la caja de engranajes. Así que, bueno, acá le he dado un paso diametral, ¿no? Ahora, todo esto sería mejor porque esté en un Excel, o si no, trabajarlo en Inventor, de tal manera que yo cambie un valor y todo lo demás se actualiza, así que ahí no tendremos que hacer muchos recálculos, o sea, a mano, ¿no? Todo lo va a calcular la computadora, ¿no? Entonces, esta parte de diseño mecánico, de cálculo de elementos de máquinas, realmente tú requieres computadora, porque son, pues, cálculos que se tienen que repetir a cada rato, ¿no? Son varias iteraciones. Bueno, entonces con eso ya tendría los diámetros. Ya, entonces vamos a empezar a calcular los factores. Entonces voy a regresar otra vez aquí. En el mismo orden en que se los he presentado, vamos a calcular cada uno de los factores. Primero el factor geométrico. Ahorita, como estamos trabajando con engranajes cilíndricos rectos, o sea, engranajes de dientes rectos, solamente necesitamos la primera gráfica, ¿no? La figura 14.6. Para eso necesito el número de dientes del engranaje que voy a evaluar. En este caso voy a usar el primero, el del piñón, y el número de dientes de la corona. Entonces, el número de dientes del piñón es 18 y del otro es 72, o sea, estaría más o menos por aquí. 18 con 72, más o menos por aquí. Sería 0.32. Entonces, vamos a poner acá. Acá el JP saldría saliendo 0.32. Y para la corona estaría saliendo 0.415. Luego vamos al segundo factor.
El segundo factor es el factor geométrico, pero para desgaste. Ahí, lo bueno, acá como estamos trabajando con engranajes rectos, aquí el m sub n vale 1. Así que acá puedo calcular más fácil el factor I. Entonces el factor I sería el coseno del ángulo de presión transversal, que yo escogí 20, porque es un ángulo de presión estándar, por el seno de 20, sobre 2 veces m sub n. Bueno, es 1 para engranajes de dientes rectos. Y la relación de transmisión, bueno, ese fue un dato del problema que sea 4, ¿no? 4 más 1 acá abajo, y por lo tanto acá estaría saliendo 0,1286. Bueno, un segundo. Ya. Luego, el tercer factor es el coeficiente elástico. Eso lo puedo sacar con tabla. Ya, acá no he definido el material. ¿Qué material escogemos? Bueno, lo más barato, ¿no? Son un acero. Podría escoger un acero. Hay varios tipos de acero, ¿no? Pero acá solamente hay uno de ellos. Como la tabla no me da otro tipo de acero, pues no voy a escoger el acero que aparece ahí, ¿no? Pero si tuviera la opción de tener varios tipos de acero, empezaría primero con el más barato, pues, a ver si cumple el más barato. Si no cumple, tendría que volver a recalcular todo pues, con el nuevo material, ¿no? Entonces vamos a coger aquí acero. Entonces, si asumimos 0 con acero acá, el coeficiente de elasticidad sería pues otra vez 2300 raíz de PSI. Luego el cuarto factor. El cuarto factor es el factor dinámico. ¿De qué dependía eso? Yo podía aplicar esta fórmula o también podría irme a esta figura, ¿no? Entonces en esa figura necesito la calidad del engranaje. Ahí yo he escogido la calidad casi la más baja en esta figura, ¿no? Porque la más baja era 5, cuando yo he escogido 6. Acá tengo que intersectar esta curva pues, con la velocidad del engranaje, ¿no? Que habíamos calculado que sea, pues, bueno, esa la habíamos calculado y había salido 1319 pies. Así que vamos a poner acá. De la figura 14.9, vamos a calcular el factor dinámico, K sub B. Ese estaría saliendo 1,48. Luego el quinto factor de sobrecarga. El problema me dice que el sistema es carga uniforme, dice. No me dice nada más. O sea, ahí puedo asumir entonces, si es uniforme con uniforme, el factor de sobrecarga sería 1, pues, ¿no? El sexto factor. El sexto factor es el factor de condición superficial. No me dice nada acerca de la condición superficial, pero si tratamos con engranajes que son comerciales, este C sub F debería ser 1, pues, ¿no? Ya engranajes que están bien pulidos, digamos, ¿no? Con un acabado superficial ya que no perjudica el funcionamiento del engranaje. Luego tengo el factor de tamaño, esa es fórmula. ¿Qué necesito para el factor de paso diametral? Que ya lo tengo, yo lo había dado el paso diametral. Entonces vamos a poner acá el K sub S. Estaría saliendo aquí 1,14. Pero acá hay un detalle. Acá me piden... no, está bien.
Acá solamente me piden el paso diametral. Ya, luego el octavo factor. Ah, por cierto, acá dice factor de tamaño por resistencia a picadura. O sea, supuestamente esto debería ser desgaste, ¿no? Pero este factor de tamaño por resistencia a picadura solamente es válido para engranajes cónicos, por si acaso, ¿no? Acá dice desgaste en cónicos. En ese sentido, no habría un factor de tamaño de desgaste para dientes rectos. Para cilíndricos solamente hay factor de tamaño K sub S. Luego, factor de distribución de carga. Ya, ese es el que es un poco borroso de calcular, ¿no? Ya, pues ahí tengo que empezar a calcular cada uno de estos factores. Primero, el CMC. El problema no me dice nada acerca de los coronados. Bueno, yo soy el diseñador. ¿Lo voy a coronar o no? ¿Qué tendría que jugar como en mi primera iteración? Mi primera iteración va a ser la más barata. Así que primero no lo corono, pues, ¿no? Y si yo veo que hay un problema, pues recién lo corono. Pero si no, si recién es mi primera iteración, si recién voy a calcular, ¿para qué le voy a poner más caro, no? Vamos a empezar por el más barato primero. Luego el CPF. El CPF depende del ancho de cara. Ya, hay un detalle, porque el ancho de cara no lo hemos dado todavía. Acá faltó el ancho de cara. Ahora, para el ancho de cara, la recomendación es que el ancho de cara esté entre 3 veces el paso circular y 5 veces el paso circular. Bueno, podemos tomar un punto intermedio, ¿no? 4 veces el paso circular. Así que aquí el ancho de cara sería... acuérdense que el paso circular es pi. Acuérdense que el paso circular por el paso diametral es igual que pi, y el paso diametral ya lo tenemos. Así que el ancho de cara aquí, asumido sería, pues, ¿no? Porque estoy tomando esta libertad. Acá saldría pi. Pi pulgadas de ancho de cara. Bueno, y a ver si encontramos un engranaje que tenga pi pulgadas. Luego les voy a mostrar cómo son catálogos de engranajes. Ya, CPF, ¿no? El CPF depende del ancho de cara y del diámetro. Entonces, 3.14, ¿no? O sea, la segunda ecuación. Entonces, aplicando ahí la segunda ecuación, estaría saliendo 0,0715. Luego tengo que calcular el CPM. El CPM depende de la excentricidad del engranaje. O sea, si está bien al centro o si está más para un costado. En el problema no me dicen nada acerca de cómo está ubicado el engranaje. Así que yo voy a subir, bueno, como es... deberían darme más datos pues para ver si lo pongo en el centro o no, porque también va a depender cuántas etapas tiene los engranajes, ¿no? En este caso, bueno, acá como me van a dar una sola etapa, lo pondremos en el centro, pues, ¿no? Para que no se flexione, no se pandee el eje, pues, y con eso se mueva todo el engranaje. Por lo tanto, si está en el centro, pues el PM sería 1. Luego tengo el CMA. El CMA depende del ancho de cara y de estos factores ABC que salen de esta tabla de acá. Como nosotros vamos a coger los engranajes ya fabricados, o sea, comerciales, utilizamos la segunda línea. Y lógicamente esto estaría encerrado pues, para que no se llene de basura, pues, ¿no? Entonces acá el CMA estaría saliendo 0,175. Luego tengo el C sub E. El C sub E, bueno, considero que es 1 acá porque no están ajustados ni con un preajuste ni nada. Y con esto puedo calcular el K sub M. Entonces aquí el K sub M está saliendo 1,247. Con esto me puedo ir ya al noveno factor. El noveno factor es factor de relación de durezas. En el problema me dicen que utilice nitraloy. Bueno, el nitraloy es una aleación del acero. Y creo que con eso podemos ir a la tabla de los materiales
y encontrar pues, la dureza de esa aleación. Déjenme ver. Vamos a buscar la tabla de los materiales. Nitraloy, ¿no? Acá está, nitraloy 135M. Nitrurado, el problema también dice que está nitrurado. La dureza, esta es la dureza superficial. Ahora, este problema me dice que es un nitraloy de grado 1. Dice que vea la figura 14.4. La figura 14.4 es esta de acá. Esto es para ver el número de fuerza de flexión, ¿no? Vea la figura 14.4. No, esta es la tabla 14.4. La figura 14.4 es esta de acá. Ya, entonces, acá me piden, para hallar el número de esfuerzo, o sea, la resistencia, necesito la dureza del núcleo. Acá no me dice, bueno, y no tengo la dureza del núcleo, ¿no? O sea, tengo acá las curvas, que sería esta, pues, ¿no? Grado 1 nitraloy. ¿No? O sea, yo puedo sacar la resistencia con la dureza. No tengo la dureza, entonces la dureza la voy a escoger. ¿Qué dureza escojo? Bueno, sería lo menos duro, ¿no? Para que sea lo más barato. También podemos guiarnos de esta tabla de acá, por acá había una tabla con durezas. Ahí está, nitraloy 135M. Entonces, acá en el núcleo puedo conseguir una dureza de 32 a 36. Ah, ya, pero esta está en otras unidades. Hay varias unidades para la dureza, ¿no? Hay una que es Durinel, hay otra que es Rockwell. Creo que esta está en otras unidades. Bueno, podríamos escoger en todo caso, pues, una de las durezas que aparece en esta curva, pues, ¿no? Una dureza Brinell, no sé, quizá, no, de la 14.4 era. Quizá podría escoger 300, ¿no? Y con eso tendría, pues, la dureza de uno de los engranajes, ¿no? O del piñón, por ejemplo. Ahora, la relación, el factor para relación de dureza, pues necesito las dos durezas, del piñón y la de la corona. Ahora, había una forma para que esto de aquí no sea pues tan alto, ¿no? Si uno es bueno, si el piñón tiene menos de 20% más de dureza que la corona, entonces acá el CH valdría 1. Entonces, quizá lo podría tomar así, ¿no? Quizá lo podría asumir así. Y la dureza, digamos, final, porque acuérdense que la resistencia al material de este nitraloy va a depender de la dureza. Entonces, de repente yo podría escoger la dureza final de mi material el momento que ya calculo el factor de seguridad, porque el factor de seguridad depende pues de la resistencia del material. Así que este factor 9 vamos a dejarlo, digamos, en stand-by. Vamos a hacer eso, o si no, escoger una de las durezas que aparecen ahí en el eje X. Podemos tomar dos caminos. Bueno, a ver, vamos a tomar uno, pues. ¿Qué tal si tomamos... yo dije 300, ¿no? ¿Qué tal si tomamos 320? Porque acá lo tengo calculado con 320. $320 Brinell. Pero yo voy a asumir que el otro... Vamos a asumir que este CH vale 1, y para no complicarnos con esto, y después, si necesito pues aumentar la dureza, pues ahí lo revisamos. Vamos a asumir que es 1 por el momento. Luego tengo el décimo factor.
El décimo factor es el factor de esfuerzo cíclico. Ya, para eso hay unas curvas. Y acá está el nitrurado. Ya está su fórmula. Entonces habría que aplicar esa fórmula para sacar el factor 10. Entonces, el I sub n del piñón sería 1,3558 por el número de revoluciones que queremos que sobreviva, ¿no? 10 a la 9 revoluciones está aquí como dato, ¿no? Así que aquí podríamos 10 a la 9 elevado a la menos 0,0178. Y esto estaría dando 0,938. Luego lo mismo hago con la corona. Y acá hay un detalle también. El número de revoluciones de la corona no va a ser 10 a la 9, pues. Porque la corona, ni hablar, pues, hace el mismo número de giros que el piñón. En el problema me dice que la carga es uniforme y proporciona una confiabilidad del 95% y a 10 a la 9 revoluciones. Disculpen, ahí he sufrido una desconexión. Bueno, como les decía, ¿no? La corona no va a tener el mismo número de revoluciones que el piñón. Si el piñón debe sobrevivir 10 a las 9 revoluciones, cuando el piñón llega a 10 a las 9 revoluciones, la corona no ha girado no ha tenido tantas revoluciones, pues cuando el piñón llega a ese número de revoluciones. La corona va a llegar a menos. ¿Podemos saber a cuántas revoluciones va a llegar la corona cuando el piñón llegue a 10 a la 9? Por supuesto, ¿no? Con la relación de transmisión. Entonces, si el piñón
Llega a 10 a la 9 revoluciones, ¿cuántas revoluciones va a ser la corona? Fácil, pues sería 10 a la 9 entre la relación de transmisión, ¿no? 10 a la 9 entre 4. Vamos a ponerlo aquí con verde para que se note, entre 4. O sea, va a tener una menor cantidad de revoluciones, pues, lógicamente, ¿no? Ya, entonces aquí el I sub n saldría distinto, pues estaría saliendo 0,961. Luego, este es para la flexión y para el desgaste se llama Z sub n. Z sub n del piñón sería 1,448. 10 a la 9 elevado a la menos 0,023. Y ese Z sub n para la corona sería 1,4488. Y acá abajo es 10 a la 9 entre 4 elevado a la menos 0,023. Acá está saliendo 0,929. Ya, ahora vamos con el 11º factor. El 11º factor es la confiabilidad. El problema me dice que tengo confiabilidad del 95%. Bueno, en este caso no hay 95%, no hay en la tabla. ¿Qué puedo hacer? Bueno, puedo utilizar la fórmula. O utilizas la tabla o utilizas la fórmula. Para 95%, ¿cuál de las dos fórmulas tengo que escoger? Pues la de arriba, pues, ¿no? La fórmula de arriba sirve para 50, 99%. Entonces vamos a calcular eso. Acá, para el factor 11, que aquí no lo tengo calculado. Ya, sería 0,658 menos 0,0759 por el logaritmo neperiano de 1 menos la confiabilidad que estoy buscando, ¿no? 0,95. Entonces de aquí va a salir el K sub R. No, sí lo tengo. Es 0,885. Ya, luego viene el 12º factor. Ya vamos a terminar con esto. El 12º factor es el factor de temperatura. El problema no me dice nada acerca de la temperatura, así que yo puedo asumir que está a temperatura ambiente, por lo tanto K sub T vale 1. Y luego el 13º factor es el del espesor del aro. El problema no me dice nada acerca de esto, ¿no? Yo he asumido que el espesor es suficientemente grande para que no ofrezca problemas, o sea que el MB es mayor o igual que 1.2, y por lo tanto acá el K sub P sería 1. Y el 14º factor, bueno, el 14º factor son los demás factores cuando ya no se tiene, pues, cuando se quiere considerar otras cosas más, de las que no tenemos datos, y ya son factores menores, así que eso lo podemos considerar 1 o simplemente ya no considerarlo. Entonces, con esto ya puedo empezar a calcular. Vamos a calcular los esfuerzos. Vamos a hacer una tabla, ¿no? De piñón y corona. Entonces, vamos a calcular tanto para la flexión como para el desgaste. Entonces, en la flexión, bueno, podemos hacer el cálculo de la flexión y después el factor de seguridad. O podemos hacer algo, podemos tomar otro camino. Podemos calcular de repente cuánto debería ser el ancho de cara para soportar una flexión determinada. ¿No? Como ya tenemos el factor de seguridad, el factor de seguridad es 2, pues, ¿no? Eso es lo que nos habíamos propuesto. Si yo tengo el factor de seguridad, quiere decir que tengo la resistencia del material, porque esa sale de tabla, y algunos factores. Eso quiere decir que yo ya tengo calculado con esto, pues, el esfuerzo
que está sufriendo el engranaje, ¿no? Pero pero ahí va a haber un conflicto, ¿no? Porque supuestamente yo le he dado todos los valores para el cálculo de la resistencia, me van a salir dos valores. Entonces yo podría hacer la comparación de ellos, o si no, dejar algún valor como incógnita para poder darle a esa incógnita pues un valor que ya le he asumido hasta en este punto, ¿no? Entonces acá lo que tengo es que vamos a despejar el ancho de cara, ¿no? Con la fórmula de la flexión. Voy a ponerlo aquí, ¿no? Despejamos. Y vamos a ver cuánto es el ancho de carga que me dice que debe tener, bueno, que la fórmula me dice que debe tener el engranaje para que pueda soportar estos esfuerzos, ¿no? Con un factor de seguridad de 2. Entonces acá tendría el ancho de cara, que despejando, acá sería el factor de seguridad por la carga tangencial, por K sub 0, por K sub B, por K sub S, por PD, por K sub M, entre JP, por KB, por KT, por KR, entre ST y N. Entonces acá está saliendo vamos a poner acá, este es por flexión. Acá está saliendo 3,08 pulgadas. Y si hago lo mismo por desgaste, desgaste me está saliendo 3,44 pulgadas. O sea, el engranaje debería tener estos anchos de cara para poder soportar estos dos. Lógicamente ahí tendría que tomar el mayor. Ahora, ¿cuánto fue lo que yo tomé para ancho de cara? Yo había tomado supuestamente la recomendación, si no tienes nada, ¿no? Si estás empezando, que sea pues, yo había tomado 4 veces el paso circular. 4 veces el paso circular es pi pulgadas, o sea, 3,14 pulgadas. Acá, sin embargo, en el problema me dice que tiene que ser, bueno, la fricción normal cumple, ¿no? Pero en el caso del desgaste, ese ancho de cara era muy, muy pequeño. Entonces, ¿qué va a pasar? Que voy a tener que recalcular todos los factores donde figuraba el ancho de cara, ¿no? Y volver a hacer este cálculo. Entonces, ¿qué podemos hacer para poder hacer cumplir esto? Podemos cambiar el ancho de cara, o de repente puedo quedarme con el ancho de cara que cogí al inicio, ¿no? 3,14 pulgadas, pero cambio otra cosa. Si cambio el ancho de cara aquí, ¿qué factores estarían cambiando? Bueno, para responder esa pregunta podría irme al resumen, ¿no? ¿Quiénes dependen del ancho de cara? Bueno, toda la fórmula en sí depende del ancho, no, perdón, acá el ancho de cara salió de esta fórmula, y los factores que dependían del ancho de cara me parece que eran el factor de tamaño, el K sub S, y el factor de distribución, el K sub M. Entonces aquí habría que recalcularlos. Vamos a poner recalculando. El K sub S, el nuevo K sub S estaría saliendo 1,147 y el K sub M estaría saliendo 1,259. Como ya tengo escogido un ancho de cara, ahora podemos hacer la evaluación quizá sacando primero la resistencia y después sacando el factor de seguridad. No, lógicamente si pongo este mismo ancho de cara me va a salir factor de seguridad 2, ¿no? Pero probablemente este factor de seguridad, perdón, este ancho de cara no haya, o sea, no esté estandarizado, así que acá podría hacer un redondeo y escoger 3,5 pulgadas. Entonces ahí, si yo escojo ese ancho de cara 3,5 pulgadas, el ancho de cara ya no va a ser 2, sino debería ser mayor. Entonces, acá recalculando el caso N y el caso M, puedo hallar el esfuerzo del piñón
¿no? El esfuerzo de flexión, acá estaría saliendo 19.100 PSI, y su factor de seguridad a la flexión estaría saliendo 2,24, que está bien, pues es mayor que 2. Esa es para la flexión. Ahora, para el desgaste, calculo el esfuerzo que está sufriendo el piñón de desgaste, sería 118.000 PSI, y con esto calculo el factor de seguridad. No, el factor de seguridad le llaman S sub H del piñón, acá estaría saliendo 1,4695. Entonces, ¿esto de acá está mal? No lo sabemos, ¿no? Porque para poder comparar, acuérdense que el factor de seguridad que me están diciendo es, bueno, el que nos propusimos era que sea mayor que 2, mayor o igual que 2. Esto no es mayor o igual que 2, está bien, pero el factor de seguridad que hemos escogido por si acaso vale para la flexión. Acá sí cumple. Y este de acá, acuérdense que para hacer la comparación, este lo tengo que elevar al cuadrado. Entonces, para hacer la comparación aquí, bueno, para empezar, este factor de seguridad se llama S sub F. Entonces, para hacer la comparación, acá tendría que comparar esto con S sub H del piñón al cuadrado. Entonces, este de acá cumple, pues, ¿no? 2,24. Y el otro, al cuadrado, ¿cuánto sale? Al cuadrado sale 2,15, ¿no? Entonces, los dos cumplen, ¿no? Por lo tanto, ahí el piñón está bien diseñado. Ahora, la corona. Bueno, en la corona podemos hacer lo mismo, ¿no? Ahora, el ancho de cara, bueno, normalmente lo recomendado es que el ancho de cara del piñón y de corona sea pues la misma, ¿no? Entonces vamos a utilizar el ancho de cara el mismo ancho de cara del piñón. Entonces, con esto calculamos para la corona, vamos a calcular tanto flexión como desgaste. Acá, a la flexión estaría saliendo 14.730 PSI. Y el factor de seguridad de la corona estaría saliendo 2,97, que está ok. Y en caso del desgaste, pues hay el desgaste de la corona, que está saliendo 118.000 PSI. Y con esto hay el factor de seguridad para el desgaste, que está saliendo 1,51. Entonces, 1,51 será válido. Bueno, pues la raíz cuadrada de 2 es 1,41 y esto es mayor que 1,41, por lo tanto, esto también estaría cumpliendo, ¿no? Pero de todas maneras voy a poner acá el versus. Vamos a comparar el factor de seguridad de la flexión con el factor de seguridad al desgaste al cuadrado. Entonces, a la flexión salió 2,97 versus 1,51 al cuadrado. 1,51 al cuadrado es 2,29. Por lo tanto, en este caso está cumpliendo, ambos están cumpliendo un buen diseño. Entonces, finalmente ahí acabaría el problema. Entonces, en este caso, ¿qué enfoque he tomado? En este caso, he tomado el enfoque de cambiar el ancho de cara, ¿no? Para que cumpla. Otra opción hubiera sido, pues, que con el ancho de cara que propuse al inicio, ¿no? De 3,14 pulgadas, haga el cálculo y saque el factor de seguridad, y lógicamente el factor de seguridad me iba a salir menos de 2. ¿Qué opción hubiera tenido ahí? Bueno, puedo aumentar el ancho de cara, o puedo cambiar el material, pero como el material ya estaba restringido por el problema, ¿no? El problema me decía que utilice nitraloy. Entonces, era cambiar el ancho de cara, o si no, cambiar el paso de metal. Que en el paso de metal no estaba restringido, ahí todavía tenía cierta flexibilidad, ¿no? Entonces, tiene esos dos caminos, esos dos caminos teníamos, ¿no? En este caso se ha hecho el cambio del ancho de cara para que sea uno más grande, para que pueda cumplir las especificaciones, y bueno, se alcanzó un buen diseño. Entonces vamos a ver rápidamente en Inventor
¿Cómo se haría esto? ¿No? Para eso voy a poner aquí un nuevo ensamble. A ver, vamos a evaluar uno de estos. O este mismo problema podríamos evaluarlo, ¿no? Ya, esto está en sistema inglés. Entonces acá, sistema inglés, voy a tomar un ensamble, assembly, estándar. Voy a poner crear y vamos a ver cómo se hace el diseño con Inventor. A ver. Vamos a irnos a los datos aquí. Ya. Bueno, ¿cómo hago para hacer el cálculo? Bueno, igual voy y trato de hacer el dibujo de los engranajes. O sea, tendría que irme aquí en Design. Y acá en Spurrier, le doy clic. Dice que guarde, así que lo voy a guardar con cualquier nombre. ¿No? Y voy a tener esta calculadora que ya la hemos visto antes, ¿no? Entonces voy a tener que llenar los datos de la calculadora, ¿no? Esto de acá ya lo habíamos visto antes. Entonces acá hay que llenar el paso diametral. El paso diametral que gira 4 dientes por pulgada. A ver, el ancho de cara aquí, supuestamente era 3.14, ¿no? Vamos a coger, pues eso, 3.14. Y 3.14 acá. El número de dientes era 18 y 72. Este es 18. Este de acá 72. El ángulo de presión, habíamos propuesto 20 grados. Y acá no hay ángulo de hélice porque son engranajes rectos. Si yo le pongo calcular aquí, me va a salir que geométricamente está bien, ¿no? Y acá me salen también todas sus especificaciones, ¿no? Acá el diámetro de paso, por ejemplo, ¿no? Y las dimensiones con el adendum, y otros parámetros geométricos. Ya, eso hemos hecho. Y si yo le doy clic, pues se va a dibujar los engranajes, ¿no? De hecho, acá creo que ya aparece, me parece. Bueno, no. Ya, esto ya lo hemos hecho antes. ¿Qué es lo que va a ser distinto ahora? Ahora va a ser distinto que vamos a entrar a la segunda pestaña, la que dice Calculation. Vamos a darle clic ahí. Entonces, en Calculation te pide otros datos. Primero, arriba te dice método para calcular el esfuerzo. Entonces, si tú despliegas aquí, vas a encontrar varios métodos. De hecho, que sí hay varios métodos, ¿no? Pero lo que hemos visto hoy día es el método AHMA, ¿no? Entonces, vamos a coger el primero, el que dice ANSI-AHMA. Y ahí van a cambiar algunas cosas. Luego, acá en cargas dice que le dé la potencia. ¿Cuál es la potencia? Bueno, acá eran 100 HPs, ¿no? Entonces, vamos a poner acá 100 HPs. Luego, las RPM eran 1120. ¿Y el torque por qué no lo puedo cambiar? Porque el torque lo puedes calcular con potencia y velocidad, pues, ¿no? Entonces, esto ya es una celda calculada. ¿Qué pasa si tú tienes, por ejemplo, en lugar de la potencia y las RPM, qué pasa si tienes potencia y torque? Eso lo puedes cambiar aquí. Acá dice el tipo de carga calculada. Acá dice que calcula el torque con la potencia y velocidad, pero también puedes calcular la potencia con torque y velocidad, o calcular la velocidad con torque y potencia, ¿no? Depende de los datos que tengas, escoges, pues, ¿no? Ya, luego acá dice algo, dice eficiencia. Bueno, en los sistemas mecánicos siempre existe una eficiencia, ¿no? O sea, van a haber pérdidas, ¿no? Lo que se llama pérdidas mecánicas. Como en cálculo de mano no hemos considerado ninguna pérdida, vamos a ponerle acá 100%, digamos, o sea, 1 vamos a ponerle, para que salga los mismos valores, ¿eh? Luego acá en materiales dice escoger los materiales. Yo puedo escoger los materiales dándole clic aquí, ¿no? Y escoger los materiales acá, o si no, en lugar de materiales puedo darle acá el esfuerzo de flexión y el esfuerzo de desgaste permitido, ¿no? O sea, las resistencias. Y los módulos de elasticidad y el ratio de Poisson. Ahora, en este problema no me han dado, ¿no? Sabemos que son aceros, ¿no? Bueno, si son aceros, eso lo podríamos llenar pues con esta tabla de aquí.
Esta tabla de aquí, si son a ceros, ya tengo los módulos de elasticidad, ¿no? 30 por 10 a la 6. Ambos son de 30 por 10 a la 6. O sea, 30 por 10 a la 6 sería 3 seguido de 6 ceros. 30 seguido de 6 ceros. O un 3 seguido de 7 ceros. Ahí está. Y ese también sería... Sí. Luego, el coeficiente de Poisson, eso de ahí, ese dato, acá dice 0.3. Entonces acá va 0. Bueno, ya estaba. Luego, la resistencia. Hay una resistencia a la flexión, bending es flexión, y la otra resistencia al contacto, que es el desgaste. Para eso podría irme aquí a la tabla del nitraloy. ¿No? Y acá en la tabla del nitraloy, no, esta tabla de aquí, se había escogido 320, ¿no? Y a esos 320 estarían dando un número de esfuerzo. Fíjense que esto está en kilo PSI. A ver. Para la flexión, es 40.310 PSI. O sea, acá el bending es 40.310. Los dos, porque son del mismo material los dos. Y para el desgaste, es 170.000. Ah, perdón, 40.310 acá arriba. Y el otro es 170.000. Ya. Luego acá abajo dice vida requerida, pero acá la vida sale en horas. ¿No? Y acá te da una tabla de referencia cuántas horas debería vivir una máquina. Bueno, en este caso tenemos 10 a la 9 ciclos. Entonces pregunta acá, ¿cuántas horas sería? Si yo quiero que viva 10 a la 9 ciclos, con una velocidad de 1120 RPM, ¿eso cuántas horas serían? Eso serían 14.881 horas. Ya. Ahora, ¿qué falta? ¿Dónde están los factores, los 13 factores que hemos hecho? Eso lo puedes encontrar aquí en el botón factores. Si le doy clic acá al botón factores, vas a encontrar todo lo que hemos visto. El factor de sobrecarga, overload, ¿no? El K sub 0, o el K sub O. Acá le he puesto 1.2. Fíjense que hay algunas celdas que están en gris. Eso significa que el Inventor lo ha calculado directamente, ¿no? Porque dependían de los factores, bueno, de las variables que están acá puestas, pues, ¿no? Entonces, en el caso del factor de sobrecarga, pues eso salió en una tabla, ¿se acuerdan? En algunos casos, el Inventor tiene esa tabla del método ARMA. Si ustedes le dan clic aquí a la derecha y ponen factores, van a ver acá la tabla, esa tabla de sobrecarga que hemos visto en la diapositiva. Entonces, acá sería, pues, uniforme con uniforme, o sea, 1. Le doy clic aquí, ok, y acá se coloca 1. Luego, factor de tamaño. Acá en el caso del factor de tamaño no hay, ¿no? Porque era una fórmula. Por alguna razón el Inventor pues no tiene
esa fórmula del K sub S, nosotros habíamos cogido 1.14, ¿no? Habíamos calculado 1.14, así que acá voy a poner 1.14 acá y 1.14 aquí. Luego, factor de confiabilidad. Eso era para, a ver, la confiabilidad salía, el factor de confiabilidad salía 0.885, porque era 95%. Acá, si tú entras a la flecha, también hay los factores, pero no está el de 95%. ¿No? Es la misma tabla que aparece en el ASMA que yo también he puesto en la diapositiva. Entonces aquí hay que aplicar fórmula. Entonces, por la fórmula habíamos calculado que este es 0.885. Luego, factor de temperatura, eso era 1, porque está a temperatura ambiente. ¿Se acuerdan el factor de distribución de la carga, que era calcular todo esto? Pues esto ya lo ha calculado directamente el inventor. O lo va a calcular directamente el inventor. Para calcular el factor de distribución de carga van a necesitar el CMC. El CMC ya habíamos dicho que es 1, acá aparece 1 y 1, tanto para el engranaje 1 como el engranaje 2. Acá al engranaje 1 le puse la menor cantidad de dientes, o sea, este es el piñón, por si acaso. Luego acá dice factor de corrección, CMC. Ya, eso ya lo hemos hecho, ¿no? CMC 1 y 1. Factor de corrección de alineamiento de malla, el C sub E, eso lo habíamos puesto 1, ya está como 1. Luego el CPM también lo hemos considerado 1 también. Luego, factor de alineamiento de malla, acá puedes seleccionar 4 opciones. ¿Se acuerdan de la tablita? ¿No? Había una que era la que seleccionaba pues, los factores A, B y C, la que está por aquí. Esta tabla de acá es esta misma, pues. Es esto mismo. Nosotros siempre escogemos pues, engranajes comerciales, así que ahí nomás queda. Ya, todos estos son factores comunes. Luego acá hay factores que solamente aparecen para el desgaste y factores que solamente aparecen para la flexión. Los que aparecen para el desgaste, acá te van a preguntar cuánto es el factor de condición superficial, el C sub F. Y ese ya lo habíamos calculado por aquí. Ese salía 1. 1 y 1. Luego el factor de ciclos, el Z sub N, eso lo ha calculado automáticamente el inventor con el número de horas que le hemos dado pues, en la ventana anterior. ¿A nosotros cuánto nos había salido el Z sub N? Bueno, a nosotros no nos salió 1, sino nos salió 0.9 y 0.999. Eso realmente depende de la curva del material. Acá como no le hemos dado la curva, solamente le hemos dado algunos datos del material, pues acá el inventor lo ha asumido como 1. Luego tengo el factor de relación de durezas. Eso lo había asumido como 1 también, 1, 1. El factor de geometría lo ha llevado automáticamente como 0.2. ¿Cuánto nos salió a nosotros? Nos salió 0.12. Luego, acá el factor es para la flexión, factor de carga inversa, eso no lo hemos visto, lo vamos a hablar después para otro elemento de máquina, eso lo dejamos en 1 y 1. Factor de espesor del anillo, eso también lo habíamos puesto como 1 y 1. Factor de ciclos de estrés, el I sub n, eso lo habíamos calculado, pero eso necesitas curva. En este caso no, como no tiene la curva, le he puesto 1, 1. Y factor geométrico, el J, le he puesto 0.3 y 0.3 a los dos. A nosotros nos salía 0.32 y 0.415. ¿No? Entonces acá le he puesto otros valores. Ahora, si no estás conforme con estos valores, los del inventor, puedes editar por si acaso lo que está en gris. Si le pones acá user factors, ¿no? Todo lo que está en gris se va a liberar. Entonces aquí en el caso M, por ejemplo, a mí me salía acá 1,247. Porque acá el CMA, el CPF sale 0.075 y acá el CPF no lo ha calculado, el inventor. No, acá eso no lo ha calculado porque parece que lo ha calculado internamente. Entonces yo podría editar algunos valores de aquí, ¿no? A ver. Fíjense, acá el caso B le ha puesto 2, 1.2, ¿no? Ese es calculado. Y a nosotros nos sale el caso B. El caso B nos sale 1.48. Entonces ahí vamos a ver algunas variaciones, ¿no? Si yo le doy clic aquí, OK, bueno, yo podría hacer el cálculo con estos factores, ¿no? Esto, bueno, está calculado de esa manera. Bueno, no sé, ahora puede ser que me haya equivocado algún valor, pero que no.
A ver, si yo le pongo, de repente si yo le pongo a calcular, acá se va a actualizar esto. Vamos a ver, si le pongo a calcular aquí, y regreso acá a los factores, sí, ahí se ha recalculado. Ahora miren, el caso B ha cambiado, ya no es 1, es 1.087, lo que varía un poco con lo que nosotros teníamos, ¿no? El caso M sí se ha calculado 1.247, ahora sí coincide con lo que hemos calculado, ¿no? El Z sub N 0.773. Bueno, eso ya depende de la curva, acá sí puede salir un poco distinto. Al igual el I sub N, 0.938, acá sale, y acá no sale eso, ¿no? Sale un poco distinto. El J, que es el factor de tamaño, el factor geométrico, mejor dicho, acá sale 0.49 y 0.529. Acá sale un poco distinto porque eso también depende de la curva. Entonces van a haber algunos factores que no van a coincidir, ¿no? No, pero están cerca, ¿no? Por ejemplo, el factor geométrico de desgaste, acá le sale 0.1 y a nosotros nos ha salido 0.1 también, ¿no? Solo que con las centésimas y las milésimas distintas, ¿no? No, entonces, como les dije, esto lo podemos cambiar acá en User Factors. Ahora, si yo le doy clic aquí a OK, y acá también hay otro detalle, pues también, acá tengo que escoger el factor de seguridad que estoy buscando. O sea, ahorita sale todo azul, dice que todo coincide. Pero nosotros estábamos buscando un factor de seguridad de 2. Entonces acá sería, bueno, para la flexión sería 2 y para el contacto pues sería 1.41, ¿no? Raíz de 2. Entonces, si lo pongo a calcular, ahí dice que falla. ¿Por qué falla? Porque supuestamente para que no falle, el ancho de cara pues debería ser más grande. Acá en diseño yo puedo aumentar el ancho de cara. Supuestamente con un ancho de cara, lo que yo había calculado aquí, se rayó esa. Supuestamente con el ancho de cara de pi pues no cumplía, pues, ¿no? Porque acá requería por lo menos, en el peor caso, 3.44. Yo le he puesto 3.14. Ahora 3.44 no, seguramente no lo voy a encontrar, así que 3.5 le vamos a poner. Lo que yo también había sugerido acá. Si yo le pongo a calcular otra vez, de repente ahí ya no me da error. Bueno, ahí me está dando error también de diseño. Vamos a ver qué es lo que está fallando. Acá en rojo se va a pintar lo que está fallando. Acá dice el factor de seguridad a la picadura, o sea, el desgaste, es lo que está fallando, lo que no está cumpliendo. Está saliendo 1.33. Y yo requería 1.41. Entonces ahí deben cambiar algunos valores, pues, ¿no? Entonces de repente acá estos factores de aquí, o de repente aquí en la precisión, por si acaso, ¿dónde figura la calidad del engranaje? Acá en Accuracy, puedes ver acá la calidad, ¿no? Calidad 6. Entonces si yo le pongo de repente el lagma acá, de repente eso cambia un poco, vamos a ver. Acá en factores. El caso M sale, bueno, eso está bien. El que salía distinto era el Z sub N. Bueno, eso habría que cambiarlo, pues, porque nuestras curvas son distintas ahí. Si yo le cambio ahí las curvas, o sea, antes de que empiece el examen se va a habilitar, ojo, automáticamente a las 5. ¿Ya? Ahí ustedes pueden encontrar el examen en la sección que dice evaluaciones. Ya, bueno, creo que ya falta poco tiempo, ¿no? Mejor hablemos acerca del examen, pero yo puedo hacer los cambios acá. Puedo hacer el cambio acá de las curvas, ¿no? Poniendo user factors, hacemos el cambio del ZN, del IN, y ahí debería cambiar. Y si no cumple, pues se hace un cambio rápido, ¿no? Acá en el diseño podemos ponerle un mayor ancho de cara o de repente coger un material más fuerte. Y eso es recontra fácil, ¿no? Eso es recontra rápido. Eso es lo que ustedes tienen que presentar en el trabajo final. Ahora hablemos de la PC, que en 2 minutos va a empezar. Van a venir 4 problemas y tienen 2 horas para resolverlos, ¿no? En ese tiempo tienen que subir el escaneo, o sea, como la PC1, ¿no? Y como la PC1 tienen que llenar pues, las respuestas en las casillas, ¿no? Entonces van a venir 4 problemas, uno de ellos es del tornillo sin fin.
Y ahí en la PC va a encontrar un problema que tiene, que también es para calcular reacciones, pero es fácil. El de tornillo sin fin yo sé que ese sí demora un poco, pero hay uno que más o menos, ahí te da una figura referencial que es más o menos así, ¿no? Eso puede cambiar, depende del alumno. A algunos alumnos les va a tocar el apoyo acá. Eso te lo voy a decir en la descripción. Entonces acá hay dos tensiones. Acuérdense que pueden hacer sumatoria de torque pues, para hallar las tensiones, ¿no? Y luego resolver todo el sistema. O sea, las reacciones en los apoyos, ¿no? Si tienen problemas con eso, pues traten de hacer pues, la sumatoria de torque, sumatoria de momentos. No es difícil hacerlo acá. Bien, entonces en un minuto empieza el examen. No sé si hay alguna. Ahí cuando el problema 2 dice que la tensión en el lado flojo es 15% de la tensión en el lado apretado, ¿cómo sabes cuál es el lado apretado? Pues depende, pues, ¿no? La dirección del torque. Porque ahí te va a dar las fuerzas o las tensiones del otro engranaje, digamos, o de la otra polea. Entonces, ¿cuál debería ser el que está soportando más tensión para que le haga un contratorque a la otra polea? Eso es lo que tienes que ponerte a pensar para ver quién es el que está más tenso que el otro, ¿no? Entonces, si uno vale T, el otro tendría que valer 0.15 T, ¿no? Porque si es que te toca, pues con ese porcentaje, ¿no? Bueno, entonces les deseo éxitos en la evaluación. Yo voy a estar en línea para cualquier pregunta relacionada al examen.